93.9. Dimensión Salud. Con Elian Premio. Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Glejo, glejo, ta bo mi sveta. Še spat ne morem, ker želim si, da njene dolge noge z mano v štrit bi hodile. Poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista. Continuamos en Dimensión Salud con el doctor Pablo Raffaele y la pregunta siguiente para desarrollar será ¿por qué cree que los pacientes no quieren someterse a este tipo de trasplantes, a los trasplantes cruzados? Yo creo que la pregunta es amplia y yo creo que en realidad tiene que ver con la información de los pacientes respecto a la insuficiencia renal, respecto a los tratamientos que tiene la insuficiencia renal y a las ventajas y desventajas que cada tratamiento tiene. Lo que nosotros, como decíamos en el bloque anterior, sí nos pasó que hubo algún receptor que no quiso aceptar el trasplante cruzado porque quiso esperar a encontrar algo mejor, y la verdad que su situación de incompatibilidad y de anticuerpos era absolutamente complicada, y era casi milagroso que le hubiéramos encontrado un donante que fuera compatible, y ella hizo un análisis absolutamente equivocado, que lo respeto por supuesto, pero creo que es por desinformación. Una de las cosas que más impactan los resultados del trasplante es el tiempo que el paciente espera el trasplante. Claro, sí, claro. Entonces, cuando uno, buscando lo mejor, espera 4 o 5 años, anula cualquier beneficio que eso mejor pueda tener en 5 años, respecto a haberse trasplantado 5 años antes con algo un poco menos compatible o 4 años mayor. ¿Eso es por el deterioro del propio paciente, del propio receptor? Yo, probablemente, porque la insuficiencia renal es una enfermedad cardiovascular. Claro. Y porque al proceso habitual que todos conocemos y que la gente se cuida del colesterol y de los triglicéridos y la hipertensión, la insuficiencia renal le agrega otro daño endotelial, otro daño al sistema arterial del individuo. Y la insuficiencia renal agrava significativamente el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, cuando uno inicia un tratamiento de reemplazo de la función renal porque llega a un punto en que ya es incompatible con la vida la insuficiencia renal, el reemplazo se puede realizar o por técnicas de diálisis o por técnicas de trasplante. No hay otro tipo de reemplazo. Y cuando uno compara el impacto que tienen esas dos técnicas en la evolución del riesgo cardiovascular de la enfermedad renal, el trasplante renal, como recupera función renal, los mecanismos que participan en la generación del riesgo cardiovascular se detienen. Entonces, no es que se cura, no es que se soluciona, sino que la progresión se detiene. En cambio, en diálisis, no es que la diálisis sea mala, no es que la diálisis mata. La diálisis es una gran herramienta para nuestros pacientes porque es un reemplazo de la función renal que les permite continuar con una vida bastante normal. Pero que es mejor el trasplante. Pero lo que no hace la diálisis es generar la función, es toda la función renal endocrina, toda la función renal de regulación del fósforo y el calcio y toda la serie de situaciones que impactan en el proceso inflamatorio que daña los vasos, las arterias. Ahora, ¿como cuánto, y acá estoy improvisando, ¿no? Pero ¿como cuánto puede haber influido en la negativa del receptor el hecho de no querer exponer a su donante para... No fue el caso. No, este no fue el caso. No, ella quería otro donante que le parecía que tenía que ser mejor. Mirá. No quiso exponer, no es que era un tema de que no, mi donante no lo quiero exponer para intercambiar y por lo tanto no recibo otra cosa. Claro. No. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que la insuficiencia renal es una enfermedad crónica. Cuando se llega a una evaluación para trasplante hay muchos aspectos que intervienen. Los pacientes creo que no tienen... El trasplante renal es muy difícil de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque hay otra opción. Claro. En cambio, cuando uno tiene indicación de trasplante cardíaco, o se trasplanta o se muere. Si tiene una indicación de trasplante hepático o pulmonar, es igual. En cambio, en trasplante renal está siempre esa situación. Entonces, una de las cosas que nos pasa a los que hacemos trasplante es
cuando a un paciente le va mal cuando se trasplanta y que se queda mucho tiempo internado y que se infecta y que hace un rechazo y que se tiene que quedar un mes en una situación complicada, cuando el señor o la señora estaban bien, bueno, iban a diálisis 3 veces por semana, pero seguían con su vida social y laboral, y de repente se encuentran en una situación complicada, y ahí los pacientes nos dicen, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera trasplantado. Claro, Para mí es imagino la una situación, puñalada claro, que nos situación da. de ustedes, sí, Y yo realmente por eso a los pacientes, hay estudios muy bien hechos que ya pueden demostrar que el resumen que les damos a los pacientes es un gráfico de 2 publicaciones muy bien hechas, en donde compararon, porque también están las rivalidades y las posiciones entre los médicos. Hay médicos que consideran que la diálisis es mejor. Todo depende de cómo uno analice las cosas. Entonces, como en la diálisis está toda la población, la añosa, la que tiene dificultades, la que tiene cáncer, todos están ahí. Cuando uno compara la mortalidad en diálisis y la mortalidad en trasplante, es mucho mayor en diálisis, pero uno dice, bueno, pero lo que pasa es que ahí están todos, están los que están más enfermos. Sin duda. Hasta que hubo 2 estudios muy importantes, el primero fue por Wolf, en donde lo que ellos hicieron, y que a partir de ahí fue incontestable, fue absolutamente irreprochable la conclusión, ellos estudiaron los pacientes que estaban en diálisis, pero que habían pasado la evaluación para trasplante y que se habían inscrito en lista. Y miraron a lo largo de 10 años qué les pasaba a esos pacientes que estaban en la lista. Y pudieron demostrar que esas pacientes, que eran una población homogénea, comparable, que tenían más o menos la misma situación de salud y de enfermedad, cuando se trasplantaban se morían menos que si se quedaban en diálisis. Y los que se morían más en diálisis era por causa cardiovascular, pero con una diferencia muy significativa. Ahora, a esa realidad uno le tiene que agregar otra realidad para que el paciente comprenda y tome su decisión. Y es que también sabemos que ese beneficio que el trasplante le da a los pacientes ocurre a partir del día 100. Es decir, que el paciente tiene que estar dispuesto a salir de una situación conocida, entre comillas cómoda y estable, a saltar al agua y nadar por 100 días para llegar a la otra orilla en donde va a estar mejor. Pero en esos 100 días y en ese río que tiene que atravesar, que es el posoperatorio inmediato del trasplante, las eventuales complicaciones quirúrgicas, las infecciones intrahospitalarias, los rechazos más graves y demás, que está bien delimitado en 100 días, le puede ir peor que si se hubiera quedado, o le puede ir mejor. O sea, que hay un riesgo que asume. Hay un riesgo que tiene que de 100 asumir. días. Y entonces ahí tiene mucho que ver la naturaleza de cada uno. Hay algunos que no quieren saltar y que prefieren estar peor todo el tiempo o tener más riesgo pero no verlo, porque uno cuando se mete en el trasplante se enfrenta al riesgo. Cuando uno está en diálisis es como que lo espera que llegue. Sabes que llegue. Claro. Entonces están los que se animan a saltar y los que no se animan. Y nosotros nunca vamos a obligar a nadie a saltar si no quiere. Pero les informamos los beneficios de saltar. Y yo siempre les digo que yo saltaría. Y no quiere decir que sea especialmente valiente. No, eso es genial porque es el consejo médico, ¿no? Asumir esa faceta que hace la dignidad del ejercicio profesional también, ¿no? El consejo médico que en modo alguno, y la ley misma lo dice, ¿no? En modo alguno es coacción. Pero yo quería preguntar, el protocolo que ustedes tienen vigente con trasplante cruzado en la fundación, ¿es solo para 2 parejas? ¿O está ampliado también a la posibilidad de parejas múltiples? No, yo creo que tu pregunta es si un receptor puede traer más de un donante. No, viste que, por ejemplo, hay experiencias donde ha habido intercambios, ¿no? De 5, 7, hasta 8 parejas se han intercambiado los órganos. Bueno, si se da esa situación de que vos haciendo una serie de intercambios lográs resolver el problema a todos, sí se puede hacer. Pero eso significan registros muy amplios. En donde resulta que si vos se lo pasás a este y el otro se lo pasa al otro, y entonces pero eso se requiere en cientos de parejas. ¿Y ha ocurrido pacientes que ustedes no seguían habitualmente en la unidad renal de la fundación, que ahora a partir de esto, como ustedes lo hacen, vengan al centro? El 70% de los pacientes que tenemos en este registro no son de nuestro centro. No son del centro. Y son de distintos lugares del país, pero por una clara ética con respecto a los pacientes y a nuestros colegas, nosotros
no permitimos que ellos se vayan de sus centros hasta que Claro. tengan la posibilidad real de que nosotros les podemos ofrecer un donante cruzado. Ahora, ¿qué Es pasa decir, si ese donante aparece? ¿El trasplante se hace en el centro de origen o lo hacen ustedes? Bueno, hoy, por una decisión unilateral nuestra, en el contexto de una ausencia de reglamentación, lo hacemos nosotros, por ahora, lo hacemos los 2 trasplantes en nuestro centro. En el centro. Yo también participo de la comisión de trasplante renal del INCUCAI, y este tema, después que el trasplante se realizó, el INCUCAI puso en discusión en las comisiones asesoras. El INCUCAI tiene por cada órgano una comisión asesora que está conformado por los jefes de los servicios más activos y un representante de la sociedad de trasplante, y en el caso de riñón de la sociedad de nefrología también. Claro. Yo participo representando a mi servicio y también a la sociedad de nefrología, y en esas reuniones todos los jefes de equipo hemos discutido esta situación y la reglamentación. Hemos analizado reglamentaciones de distintos países. Esto no es una novedad, a pesar de que haya sido el primero en la América Latina. Que leí que ahora hicieron uno en México hace poco. Ajá. No lo he verificado, fue una información, no entre colegas, una información así fortuita que leí en el diario. No lo he chequeado. Pero creo que se necesita... Escuché muchas dudas, escuché muchas opiniones respecto a lo que mis colegas piensan cómo se tiene que reglamentar. Como decía, esto en Holanda, por ejemplo, está totalmente reglamentado, en el propio Reino Unido, ¿no? En Estados Unidos. en mismo, Reino ¿no? Unido también, en Estados Unidos también. Y después España España ha habido, hay normas bien claras de España. Nosotros nos tomamos muchas de las normas españolas. Hace poco, el sábado pasado, estuve con el jefe que estaba en Buenos Aires, el jefe de nefrología del Hospital Necker de París, el profesor Legendre, que discutí con él cuál era su realidad. Y él me dijo algo que me dejó muy sorprendido. Me dijo que en Francia el trasplante cruzado en realidad tiene poco desarrollo, porque ellos tienen un sistema de distribución que tiene que ver con lo que se llama antígenos a evitar, en donde se contempla mucho la incompatibilidad, y entonces ellos resuelven el problema de otra manera, que bueno, eso sería algo más técnico para que escaparía a los objetivos de hoy en esta charla. Pero hay que reglamentarlo, por supuesto. Mientras no se reglamente, nosotros, dentro de un marco totalmente regulado por nuestro comité de ética y por el juez que intervenga en cada caso, el trasplante lo hacemos en nuestra institución. Pero cuando hemos hecho las discusiones, hay un punto que es una realidad. Si yo tengo un paciente y que puede intercambiar con otro que está en otro centro, en Estados Unidos ocurre que el donante que está en mi centro yo le saco el riñón y se lo mando al del otro centro, y es decir, el cruzamiento se hace, Claro. pero los 2 trasplantes se hacen cada uno en su centro. Cada uno en su centro. Sí. Pero por supuesto en simultáneo, ¿no? Arrancan al mismo tiempo. Teóricamente, digo, como sí. para evitar lo que planteaban hoy al principio. Nosotros, cuando hicimos el trasplante, fue un tema que hicimos especial atención, y personalmente me acerqué a cada quirófano, y imagínense que había 4 quirófanos a la Los vez. 4 en simultáneo. Me sí. acerqué a los 2 de los donantes y les pregunté una vez más, y les hice firmar una vez más en quirófano despiertos a los donantes, y dormimos a los 2 a la vez, para que nadie ya después se Claro, arrepienta. claro, Si sí, uno sí, se por arrepentía eso. cuando estaba dormido el otro, teníamos un problema. Les volvimos a preguntar a los 2 con testigos, y después los dormimos. Claro, Exacto. claro. Porque eso fue lo que hicimos en esta situación. Si la reglamentación apunta después a un intercambio entre centros, bueno, será como discutamos en las comisiones cómo va a ser. Y una pregunta incómoda. ¿Eso es una opción válida para el trasplante pediátrico? ¿Incómoda por qué? No, digo porque... ¿Qué Por vamos a hacer? tratarse de Digo, niños. cuando intervienen niños de por medio, donde uno empieza A ver, advertir- los donantes vivos nunca van a ser niños. El van a donante ser- no, claramente Así no. que los receptores se van a beneficiar. Si hay una mamá que no le puede dar al hijo porque es incompatible con el hijo, pero la otra mamá o papá del otro Se le puede puede dar, dar. yo no veo cuál es la incomodidad. Todo lo contrario, podríamos... Es decir, no es incómodo porque el chico no va a ser donante, sería un horror eso. No, pero ¿y si el chico dijera, no quiero este donante?
Digo, lo planteo desde la óptica, así como te pasó con el otro paciente que se frustró por la negativa del receptor, ¿qué pasa si el niño dice no? Viste que ahora estamos Claro en un que problema, ¿no? sí, puede perfectamente. Depende de las Sí, edades de los chicos, no es un tema que hemos analizado, pero intuitivamente yo te diría que si el chico Ujú, sí. si el chico tiene... Aquí Guada nos pregunta algo, ¿qué pasa si un niño quiere ser donante? Y le agrego, teniendo en consideración que el propio Código Civil y Comercial ha dicho que a partir de los 16 tienen capacidad plena para los actos de disposición del propio cuerpo cuando se trata de salud. Es cierto que el Código hace la salvedad de que cuando se trata de trasplantes de órganos hay una ley Hay una especial ley que rige, especial. La ley especial que rige dice que tiene que ser mayor de 18 mayor de años. 18. Y eso no lo revisaríamos nosotros. Yo creo que no hay que revisarlo. No hay que revisarlo. No. Pablo, ¿Por qué? Sí, ¿Por sí. qué no hay que revisarlo? Porque hay un punto con los donantes que es muy importante, que se nos plantea cuando los hijos le quieren dar a los padres. Eso es terrible, ¿no? Claro. No sé si es terrible, lo contempla la ley. Pero a vos te ha ocurrido. A mí porque- me ha ocurrido y me pone muy incómodo. Eso sí me pone Claro, muy incómodo. yo he escuchado a muchos Sí, sí. trasplantólogos que dicen, yo acepto al revés, ¿no? Del padre Ah, al sí, hijo me claro. parece obvio. ¿Por Ahora, del qué? hijo al padre, ¿Pero por qué? Porque hay una ya desde el año 97 está totalmente demostrado con los estudios de Brenner y Brenner en Boston y los estudios del norte de Italia, Ramuzzi, que el camino final común del daño renal en cualquiera de las enfermedades es lo que se llama la hiperfiltración del riñón remanente. ¿Qué quiere decir? Cualquier situación que reduzca la masa renal, una glomerulonefritis que luego se controla, sacar un riñón porque tenía tumor 1, Ajá. un riñón único congénito, cualquier Claro. reducción de la masa renal hace que lo que queda de masa renal se adapte a lo que falta e hiperfiltre para compensar. Eso puede a lo largo de muchos años dañar al riñón que estaba sano porque en esa hiperfiltración se daña la membrana que filtra, que es el glomérulo. Entonces una persona muy joven de 18 años que le quiera dar a su padre de 40 para sacarlo de diálisis se puede encontrar a los 60 con insuficiencia renal. con una insuficiencia renal. Y Puede- o a los puede ocurrir. 60 o a los 50, no sé, Claro. habría que ver. Entonces, los donantes muy jóvenes, vivos, nos preocupan porque tienen mucho tiempo por delante para generar un daño por hiperfiltración de riñón remanente. Claro. Entonces, cuando nosotros, inclusive en todos los donantes, cuando nosotros tomamos un donante vivo, cuando nos damos cuenta que los riesgos de un daño renal por hiperfiltración de riñón remanente son muy bajos. No solo que el riesgo quirúrgico de hoy está bien, que todo está bien. Y eso se ve porque por los hábitos del paciente. El paciente, si es un paciente que le cuesta mucho cumplir indicaciones dietéticas y que va a engordar y a comer de todo con un solo riñón, le puede dañar el riñón. Así que los donantes tienen que ser capaces de adaptarse a un solo riñón para protegerlos de una hiperfiltración de riñón remanente. Qué maravilla. Un Ay, lujo, no, ¿eh? un lujo, lujo, ¿eh? tenerlo acá. Un lujo. Y te vamos a volver a invitar. Sí. Pablo. Te vamos a todo volver lo a que invitar. quieran y tomamos agua. Y tomamos agua, sí, Como tomamos estamos agua. tan bo- Tomamos como me han agua. ofrecido hoy. No, y nosotros nos volvemos a ver el martes. Le agradecemos muchísimo al doctor Sí. Pablo Rafael, el jefe de la unidad renal de la Fundación Favaloro, y el compromiso de volverlo a invitar y nosotros de volver el martes que viene. A las 17 horas. Por Radio Palermo. Chao, chao. Modna pista.